Hola chicuelos y chicuelas, bueno, hemos llegado al final de Sueño de una noche de verano, llegamos al capítulo titulado El triunfo del amor, donde vamos a observar cómo, ya desde el capítulo anterior, al final del capítulo anterior, Titania y el monstruo, si no me equivoco, vamos a observar cómo todos los conflictos y las relaciones entre personajes que van surgiendo a lo largo de esta novela se van a ir resolviendo para bien, si tiene un final ameno y feliz. ¿Por qué sucede esto? En realidad, esta obra originalmente era una obra de teatro. Una obra de teatro puede ser una tragedia, un drama o puede ser una comedia. En este caso, lo que escribió William Shakespeare es una comedia. Tiene un final feliz, un final sencillo, un final ameno. Quizás alguno, por ejemplo, a mí me gustan más las tragedias, que terminan de otra forma, pero es la característica de la comedia. Nosotros y nosotras no lo leímos en forma de obra de teatro, sino que lo leímos en forma de novela. Es una adaptación de la obra original de Shakespeare. Cuando comenzamos a leer adaptaciones de William Shakespeare, comenzamos con Romeo y Julieta. Romeo y Julieta es un cuento, es mucho más breve, tiene un conflicto muy claro, tiene pocos personajes, tiene un final donde se resuelve ese conflicto. ¿Qué diferencia tiene con esta versión, que es una novela? Primero, la extensión, esta es mucho más larga, tiene una gran cantidad, suena el celular todo el tiempo, tiene una gran cantidad de conflictos, tiene una gran cantidad de personajes y obviamente una gran cantidad de resoluciones. La diferencia entre la obra de teatro y el cuento básicamente es esa. Hay similitudes, por supuesto, hay hechos reales y hechos ficticios, tanto en el cuento como en la novela. Y vamos a observar que esto está escrito en forma de prosa. ¿Qué significa prosa? Es la escritura que habitualmente usamos nosotros para producir un texto. Es cuando no está escrito en verso, en forma de poesía. El cuento y la novela, ambos están escritos en prosa. En esta oportunidad lo que vamos a hacer es trabajar con este final y vamos a hacer un repaso general por esta obra que adaptó Beatriz Ferro sobre la obra de teatro de William Shakespeare, y vamos a ver unos contenidos específicos de prácticas del lenguaje. Cualquier duda que tengan, ahora pegadito viene un videito explicativo de la actividad, cualquier duda que tengan me escriben, me mandan mensaje, me llaman, me mandan paloma mensajera, lo que quieran. Pero comuníquense si tienen dudas, si ven que no pueden avanzar sobre la actividad, no dejen que se junten tareas, cuando hay que paran un rato, descansan, pero traten de mantener la comunicación para que sepamos más que nada si necesitan ayuda, si necesitan contención y si necesitan que los acompañemos en las tareas. Les mando un beso grandote y los dejo y las dejo con las tareas. Los y las extraño. Comenzamos con el punto número 1 de la clase 14 de prácticas del lenguaje. En este punto te pregunto, en primer lugar, si esperabas este final. Es una pregunta subjetiva. Esto quiere decir que vas a escribir tu opinión. Es decir, simplemente si esperabas este final o esperabas algo distinto. Y en este mismo punto te pido que elabores un texto contando lo que sucede en este final. Ten en cuenta siempre que elaboras un texto, y más cuando es una renarración, es decir, contar algo que vos leíste, primero, tiene que estar claro. ¿Cómo sé si me quedó claro o no? Lo vas a revisar. Ni bien terminás, lees toda tu producción. Si notás que con el pasar de los renglones no pusiste ni un punto ni una coma, trata de hacer las pausas correspondientes y de separar las ideas dentro del párrafo con un punto. No olvides detalles importantes. Coloca mayúsculas en todos los nombres y al comenzar cada oración. Ten en cuenta todo eso al elaborar un texto. Y recordá que cada vez que hagas un resumen es importante para vos mismo o para vos misma ir marcando ideas importantes en el texto para no perderte en los detalles importantes. En el punto número 2 te pido simplemente que realices una lista de conflictos o de relaciones entre personajes. Para eso podrás observar que te ayudé ordenándolos con diversos puntos, de la A a la H. Y en cada punto te puse los personajes sobre los cuales vas a desarrollar el conflicto que protagonizan o la relación entre ellos. Para ayudarte un poquito, realicé los 2 primeros puntos como guía para que continúes con el resto. En el punto A te había puesto como ejemplo Teseo e Hipólita. La relación entre ambos es que el príncipe de Atenas, que es Teseo, y la reina de las Amazonas, que es Hipólita, se van a casar.
En el punto B, los personajes son Egeo, Hermia y Demetrio. Allí te detallé el conflicto. Egeo pide a Teseo que castigue a su hija, que es Hermia, porque no se quiere casar con el hombre que él había designado, que era Demetrio. Así, de esa manera vas a continuar con el resto de los puntos. En el punto C te vas a encontrar con Hermia y Lisandro. Vas a contar cuál es el conflicto que atraviesan juntos. En el punto D, Demetrio y Helena. También vas a contar, porque hay un conflicto en el medio, cuál es el conflicto que atraviesan juntos. En el punto E, la actuación de los actores, valga la redundancia, en el bosque, vas a contar simplemente por qué estaban ahí, por qué estaban ensayando una obra. El punto F tiene a Titania, Oberón y el niño. Recordarás seguramente el conflicto entre Titania y Oberón a causa del niño. Continuamos con Oberón, Helena y Demetrio. Recordarás que Oberón observa a Helena y Demetrio en el bosque y algo sucede. Y finalmente en el punto H tenemos a Titania, Puck y Lanzadera. Recordá la cabeza de burro. El punto 3 se relaciona con el punto 2. ¿Por qué? Porque vamos a explicar cómo se resuelve cada conflicto o cada relación o situación entre los personajes durante el último capítulo o a lo largo de la novela. Si observas bien, yo en el punto A te explico cómo se resuelve la relación entre Teseo e Hipólita. Luego, en el punto B, explico cómo se resuelve el conflicto entre Egeo y su hija Hermia. De la misma manera, vas a explicar vos en cada punto cómo se resuelven los conflictos o las relaciones a lo largo de la novela o en el último capítulo. En el punto número 4, lo que vamos a hacer es diferenciar las adaptaciones que estuvimos leyendo en forma de cuento o novela. Romeo y Julieta, que leímos el mes pasado, fue una adaptación en forma de cuento. Sueño de una noche de verano lo leímos adaptado a novela. Lo que vamos a hacer es diferenciar la novela del cuento a partir de la observación de las dos obras que leímos en este tiempito. Para ello voy a compartir un cuadro donde la parte del cuento ya tiene las características completas. En el caso de Romeo y Julieta, tiene solamente dos personajes principales. Suele pasar con los cuentos que tengan uno o dos personajes principales. ¿Qué sucede con las novelas? ¿Qué sucede con Sueño de una noche de verano? Hay una multiplicidad, hay muchos personajes principales. Lo mismo sucede con el conflicto. Los cuentos tienen un conflicto central. Recordarás que en Romeo y Julieta encontramos un conflicto. ¿Qué sucede en la novela? En Sueño de una noche de verano hay una gran cantidad de conflictos a lo largo de la historia. El cuento está escrito en prosa. ¿Qué significa escrito en prosa? La forma habitual en la que escribimos los cuentos, es decir, no está escrito en verso. Lo mismo sucede con la novela Sueño de una noche de verano. El cuento es un texto breve y en cambio la novela, habrás notado, es un texto extenso. Y finalmente el cuento narra hechos reales y muchas veces también hechos ficticios. Lo mismo sucede con la novela, como sucedió en Sueño de una noche de verano. El punto número 5 te pide que escribas la causa o la consecuencia para cada fragmento que está debajo. El primero dice, Egeo vio que Demetrio había renunciado a Hermia. Entonces, ¿qué vas a completar ahí? ¿Qué es lo que hizo Egeo al observar que Demetrio había renunciado a Hermia? ¿Qué decidió hacer? El siguiente dice, Hermia fue la primera en despertar. Por lo tanto, vas a escribir qué es lo que sucedió como resultado a que Hermia fue la primera en despertar. El siguiente tiene un espacio en blanco adelante. Vamos a ver qué va ahí y dice, por consiguiente, Helena sintió que era sincero. Vas a escribir la causa que hizo que Helena sintiese que alguien era sincero. Ese sincero era Demetrio, ¿sí? Demetrio hizo algo que provocó que Helena sintiese que él en ese momento era sincero. Y por último tenemos a Oberón y Titania que decidieron que hubiese bailes y juegos en el bosque, dado que vas a poner cuál fue la causa por la cual Oberón y Titania decidieron organizar una fiesta en el bosque. Fíjate que todas estas relaciones tienen que ver con
una causa, algún hecho, alguna acción que provocó una reacción, que provocó un efecto, un resultado, una consecuencia. Fíjate que para unir las causas y las consecuencias en cada ejemplo yo usé palabras, ¿sí? En la primera entonces, en la siguiente usé por lo tanto, por consiguiente y dado que. Esas palabras que cumplen la función de unir dos ideas para darle coherencia a un texto para que esté redactado de forma clara y se entienda cuál es la causa y consecuencia, se llaman conectores. En este caso tenemos conectores de causa y conectores de consecuencia. En la actividad número 5 te propongo analizar el texto ahora de una forma distinta, por oración y por palabras. Vamos a la primera, que es por oración. La oración dice, es del texto: el rey y la reina de las hadas decidieron que, llegado el día, en todo el reino del bosque hubiese bailes y juegos en honor a los novios. En principio vas a marcar con color rojo, los vas a subrayar o encerrar a los personajes principales de esta oración, a los que vamos a llamar sujeto o sujetos. Luego vamos a marcar con color verde las acciones a las que, como ya sabes, llamaremos verbo. Ojo que en el archivo puse la palabra acción con color azul, pero pedí que la marquen con verde. Si la marcan con azul o verde es lo mismo. Y finalmente te pregunta, ¿qué palabra para vos en esta oración te indica quiénes son los personajes principales? Poné lo que vos opines. Y llegamos a la última actividad, el último punto, que es el número 5. Vamos a analizar por palabras. Dice la oración: una vez enterado que Demetrio había renunciado a Hermia, liberó a su joven hija de toda obligación y saludó complacido a su valiente yerno. Fíjate que en esta oración marqué y subrayé palabras con color verde. Esas palabras son las que vas a ubicar en el cuadro que contiene los tipos de palabras, es decir, sustantivos comunes, sustantivos propios, adjetivos y verbos. En el cuadro vas a observar que te puse algunos ejemplos que no tienen nada que ver con la oración. Por ejemplo, padre en sustantivos comunes, en los propios te puse Teseo y Lisandro con mayúscula porque son nombres, en los adjetivos enamorada y en los verbos escaparon. Los tipos de palabras ya los reconoces por lo visto los años anteriores, pero igualmente te puse una ayudita en cada recuadro. Ahí te explico que los sustantivos comunes tienen que ver con palabras que se refieren a objetos, sentimientos, estados de ánimo, ideas, lugares, personas o animales en general. Los sustantivos propios se refieren a nombres propios de personas, lugares o animales, siempre se escriben con mayúscula. Los adjetivos son palabras que me nombran características, estados de ánimos o cualidades de personas, objetos o animales. Siempre responde a cómo es. Y los verbos simplemente son acciones. Hagamos un breve repaso. ¿Qué es el sustantivo? Son palabras que empleamos para darle nombre a personas, animales, cosas, lugares, pero también a sentimientos, a ideas y a pensamientos, todo en general, y siempre se escribe con minúscula. Ten en cuenta que el sustantivo común siempre responde a la pregunta ¿qué es o quién es en términos generales? Los sustantivos propios son simplemente los nombres propios de personas, de lugares o de animales y siempre se escriben con mayúscula. Los adjetivos son palabras que utilizamos para describir un sustantivo, es decir, que nos dan más información sobre un sustantivo, sobre un objeto, una persona, un lugar, un animal. Y siempre responden a la pregunta ¿cómo es o cómo está? Y finalmente tenemos los verbos que representan acciones, es decir, que expresan acciones que realiza o espera un sujeto. Fíjate el ejemplo, los bomberos apagaron el fuego del incendio. La acción exacta es apagaron. Los verbos tienen una particularidad, suelen cambiar la palabra cuando los cambiamos de tiempo. Fíjate si yo lo paso a futuro, mañana los bomberos apagarán, ayer apagaron, hoy apagan. Habitualmente la palabra, el verbo, cambia cuando lo cambio de tiempo. Fíjate estos ejemplos. Pedro corre, respira, suda y entrena. Si yo lo paso a pasado, voy a decir ayer Pedro corría, respiraba, sudaba y entrenaba. Los verbos no solo cambian, sino que me indican el tiempo en el cual sucede la acción.